Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Permanezcamos de pie para entonar el himno nacional. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Presiden el evento Educación sin Fronteras, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Pablo Escudero Morales. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso. El secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer. El gobernador del estado de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Wichers. El presidente del Consejo General Sindical del CENTE, maestro Juan Díaz de la Torre. La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, diputada Hortensia Aragón Castillo. El presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, senador Juan Carlos Romero Hicks. El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, maestro Jaime Valls Esponda. Y el director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Enrique Fernández Fasnac. Saludamos también en este acto a coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a integrantes del CIDE y a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos la intervención del senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho respeto a todo el presidium y déjenme en especial saludar a la presidenta María Guadalupe Murguía. Bienvenida, nos da mucho gusto, presidente, es el primer evento oficial que está aquí. Me da mucho gusto que presida la Cámara de Diputados y sabremos trabajar de la mano con la Cámara de los Diputados. Bienvenida. A todos los demás que nos acompañan, sean bienvenidos. El día de hoy entregamos a la Nación una reforma legal que facilitará que los migrantes mexicanos puedan continuar sus estudios en nuestro sistema educativo
en caso de que retornen a México. La educación es un derecho fundamental. Es el proceso esencial para que el individuo pueda alcanzar su máximo potencial y se desarrolle plenamente. La educación constituye también el mejor recurso para impulsar una sociedad más justa, más equitativa y para detonar el desarrollo social y económico. El acceso a la educación debe ser incluyente. El Estado mexicano debe velar porque se eliminen las barreras que limitan el acceso y permanencia de diversos grupos vulnerables al sistema educativo nacional, como el que forman las personas en tránsito migratorio o en una situación de movilidad. Ante la compleja e incierta situación que enfrentan numerosos migrantes y nuestros jóvenes también que viven en México, la reforma que hoy se promulga garantiza que estos tengan la posibilidad plena de integrarse a nuestro sistema educativo y que continúen con su formación de manera inmediata. Esta reforma no solo piensa en los migrantes, piensa también en nuestros jóvenes que viven en una condición de movilidad o de tránsito. Los migrantes que regresan vendrán sin duda a fortalecer nuestro sistema educativo y enriquecerlo con una visión global, con una visión diferente. En el proceso de transformación que está comenzando a experimentar nuestro sistema educativo, a partir de las reformas legales recientes y de la introducción del nuevo modelo educativo, los talentos adquiridos de nuestros migrantes se sumarán a los esfuerzos de renovación y mejora de nuestras capacidades de enseñanza y aprendizaje. Esto redituará en que en un futuro cercano tengamos mexicanos mejor preparados para enfrentar los desafíos globales y para impulsar el crecimiento económico de nuestra nación. Para lograrlo, es indispensable ampliar y facilitar los mecanismos para revalidar y otorgar equivalencias de estudios. Con este fin, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 1 de febrero pasado ante el Senado de la República una iniciativa con carácter de preferente para reformar la Ley General de Educación. La propuesta planteó también la importancia de facilitar alternativas para que la falta de documentos de identidad no sea un obstáculo para el ingreso al sistema educativo y se facilite la movilidad académica. Esto dio inicio a un proceso legislativo que fue breve y expedito, pero que también hay que decirlo, fue profundo y se hizo con mucho rigor. Un proceso legislativo ejemplar para atender oportunamente esta situación. Se contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo a través de dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. A estas se sumaron autoridades educativas de gobiernos locales, universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior particulares y otros organismos especialistas. 5 audiencias públicas y más de 42 expositores permitió que la iniciativa presidencial fuera adecuadamente analizada y que se enriqueciera, que se ampliara con diversas perspectivas y con otras iniciativas también presentadas en el Senado de la República. El 28 de febrero, el Pleno del Senado votó prácticamente por unanimidad la minuta con el proyecto de reforma y la turnó a las cámaras de los diputados. Expreso mi reconocimiento a mis compañeros senadores, porque sin ellos no hubiera sido posible sacar adelante esto. Al senador, presidente de la comisión, Juan Carlos Romero Hicks, muchas felicidades y el agradecimiento del Senado, señor Romero Hicks, a nuestra amiga Graciela Ortiz, quienes en su carácter de presidentes de las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, respectivamente, dieron cauce a la discusión y análisis de este proyecto. Sin duda también a nuestra amiga la diputada Hortensia Aragón Castillo, que ahí estuvo de la mano en el Senado de la República para trabajarlo prácticamente en conferencia. Muchas gracias, diputada. Este proceso es una muestra más de la capacidad de voluntad del Congreso de la Unión para responder con agilidad a las necesidades de los mexicanos. Manifiesta también la disposición para establecer una cooperación productiva entre los distintos poderes y entre las diferentes fuerzas políticas, frente a los complejos retos interiores y exteriores, desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos, a los retos que enfrentan nuestros connacionales en el exterior. La aprobación de esta iniciativa refrenda la unidad y solidez de las instituciones del Estado mexicano para lograr su permanente tarea de protección a los derechos de los migrantes. A todos los migrantes de origen mexicano, hoy les reiteramos con hechos que el Senado de la República no los dejará solos.
que cuentan con el Senado para asegurar que se respeten sus derechos y para fortalecer los mecanismos de apoyo. Con esta iniciativa, gracias al presidente de la República y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, y a sus colaboradores, y como he mencionado a los senadores, esto es una realidad. Y déjenme hacer una última reflexión final, siendo 21 de marzo y recordando con gran orgullo a Benito Juárez, impulsor de la igualdad, de la libertad, de la educación gratuita y laica. Fue Juárez el que encargó a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, que elaborara un plan de educación que organizara la educación en México y que diera un nuevo sentido. Interesante paralelismo con este sexenio en el que se revoluciona la educación. Y estamos seguros de que se revoluciona la educación porque todos los indicadores así lo demuestran. Y es importante que los jóvenes que están allá sepan que aquí hay futuro y que aquí hay buenos resultados y que pueden seguir su vida de manera adecuada aquí. Y es importante también para los jóvenes que están aquí que sepan lo que está sucediendo, que conozcan los datos, que conozcan esta revolución que se está dando sin duda en materia educativa. Está ahí los indicadores, las escuelas de tiempo completo, cómo han aumentado de 6.700 escuelas a más de 25.000 escuelas, las escuelas al 100%. ¡Qué gran esfuerzo! Ahí veo a nuestro amigo de la Garza. Qué gran esfuerzo se ha hecho, encabezado sin duda por el presidente Peña, por el secretario Aurelio y por usted, amigo de la Garza. 16.000 escuelas mejoradas con un reto de 33.000. Falta todavía mucho por hacer. 25.000 millones invertidos en educación en escuela. La cobertura educativa en educación media y superior, cómo ha aumentado de 4.4 millones a 5.5 la educación media, la superior de 3.4 millones a 4 millones. ¿Qué decir de las becas, de la ciencia, de la tecnología? Es importante decirlo, aquí hay futuro, los indicadores nos demuestran que van bien. Es verdad que hay una revolución en materia educativa, pero también están sucediendo cosas en otros ámbitos, en otros espacios. Cosa es revisar los indicadores del sector automotriz, las ventas, cómo han aumentado sus ventas, cómo sigue creciendo este país, cómo están llegando las plantas, cómo están generando trabajos. La semana pasada tuve la gran oportunidad de acompañar al presidente de la República a un evento a Guadalajara con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y cómo nos decían, para preguntarles cuando hacíamos, decir, platíquenos cómo van sus números, ¿están creciendo, no están creciendo? ¿Qué es lo que opinan? Y todos nos decían, estamos vendiendo mucho más que los años pasados, estamos creciendo mucho y nos daban los datos de las tiendas que son consideradas como iguales, un aumento de 6.5% y de las totales 9.8%. Y así platicábamos con ellos de otros indicadores económicos en donde nos dicen que la ruta es buena. No podemos dejar de ver lo que está sucediendo en el país. No podemos dejar de ver los indicadores del propio Instituto Mexicano del Seguro Social con la creación de empleos, de los indicadores en consumo, en crédito, en exportación agroalimentaria, en telecomunicaciones, en transparencia o en energía. Es importante que nuestros jóvenes, para los que estamos haciendo estas reformas, los que están allá y pueden regresar o los que están aquí, que conozcan que nos falta mucho por hacer, pero que vamos por buen camino. Este país está creciendo, lo está haciendo bien gracias a la ayuda de todos los actores políticos. Les agradezco, muchas gracias por esta oportunidad y sin duda, aunque he hablado de otros temas, me parece que el mensaje para nuestros jóvenes es importante. Las cosas van bien y hay que echarle ganas. Corresponde el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sean tan amables de ocupar su lugar. Saludo con gusto al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al senador maestro Pablo Escudero Morales,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y a todos los distinguidos integrantes de esta mesa de honor. Señoras y señores, acudimos el día de hoy a este importante momento de la vida institucional de México y de los mexicanos. El 1 de febrero del presente año, el presidente de la República remitió al Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, con el carácter de preferente, la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Después de mes y medio de análisis y deliberación por parte de la Cámara de Senadores como Cámara de Origen y de la Cámara de Diputados, el pasado jueves 16 de marzo, el dictamen fue aprobado y enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Reconocemos en primer lugar la trascendencia de la iniciativa, hoy convertida en ley. La reforma está dirigida a toda la población, nacionales, extranjeros y toda persona que viva en el país, a fin de que acceda plenamente al derecho a la educación de manera equitativa y sin limitaciones. Ahora bien, derivado del contexto internacional, las personas con mayor beneficio serán los migrantes nacionales que regresen al país, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten. Se actualizó también el marco normativo para la revalidación y equivalencia de estudios en todos los niveles educativos, simplificando procedimientos y atendiendo a los principios de inclusión, transparencia y equidad educativa. Desde hace tiempo, los escenarios de migración interna y externa han hecho cada vez más necesario que los trámites para el acceso y movilidad en el sistema educativo nacional se vayan simplificando y flexibilizando. De 2007 a 2017, el Instituto Nacional de Migración señala que cerca de 4 millones de connacionales fueron repatriados. Tan solo durante el 2015, el INEGI reportó 548,583 niñas, niños, adolescentes que volvieron de los Estados Unidos a México. Con esta reforma estamos mejor preparados para atender a nuestros connacionales que vuelven a su patria en condiciones difíciles. Esta reforma permite que la integración social, educativa y cultural de niños y jóvenes que requieren seguir preparándose sea más ágil y favorezca las condiciones para que los migrantes puedan compartir toda su riqueza cultural y humana y contar con los elementos necesarios para forjarse un proyecto de vida a futuro. Celebro que frente a un panorama internacional de incertidumbre y ante un contexto tan doloroso en que las familias se separan, en donde se abandona el lugar de residencia, los poderes ejecutivo y legislativo de la nación hayamos logrado el consenso necesario para llevar adelante la reforma a la Ley General de Educación. No dejamos de reconocer que el gran desafío es aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos para dar respuesta a esta necesidad y que nos corresponderá a los poderes, a los diferentes órganos de gobierno, al sector educativo nacional y a la sociedad en su conjunto hacer el máximo esfuerzo para que toda persona que quiera tener acceso a una educación de calidad pueda ejercer este derecho sin limitación alguna. Señor presidente, señoras, señores, las instituciones de la República han prevalecido. Hemos tomado una decisión de la mayor importancia a favor del bien común de nuestra nación. En esta decisión
han participado autoridades educativas, organizaciones comprometidas con la educación, universidades públicas y privadas, sindicatos, docentes, investigadores, organizaciones sociales y asociaciones de padres de familia, quienes desde diferentes ámbitos se han sumado a este esfuerzo nacional. La historia nos ha puesto aquí, en este recinto, para decirle a nuestros migrantes, a los jóvenes, a los niños, a las familias, que estamos con ellos y que no los vamos a dejar solos. Son tiempos de hacer sentir a nuestros migrantes que esta es su casa y que en esta casa todos tenemos un espacio. Son tiempos de unidad y de fraternidad. Son tiempos de integrarnos, sí, de integrarnos en una sola nación. Muchas gracias. Queda en uso de la palabra el gobernador del estado de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Señor doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, y Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Señora presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, diputada Guadalupe Murguía, y señor senador Pablo Escudero, presidente de la Honorable Cámara de Senadores. Estimados rectores y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y señor director del Politécnico Nacional y presidentes de las comisiones respectivas de Senado y Cámara de Diputados en materia educativa. Quiero reconocer la pertinencia, la oportunidad de haber hecho esta iniciativa el Ejecutivo y felicitar a las cámaras del Congreso de la Unión por llevar a cabo esta reforma que garantiza el derecho que tiene todo migrante a ser incorporado de manera expedita en el sistema educativo nacional. Esta es una clara señal de apoyo a los que regresan, que tengan la certeza del reconocimiento de la validez de sus estudios y de las competencias adquiridas. No habrá obstáculos burocráticos para su plena integración a la sociedad mexicana. Traigo a la memoria el debate que dimos en la 56 legislatura de la Cámara de Diputados en el año de 1996. Desde entonces teníamos claro que los derechos garantizados por la Constitución eran válidos para todos los mexicanos donde quieran que estuviesen. Se aprobó por mayoría la reforma a los artículos 30, 33 y 37 de la Constitución Política para plasmar a nivel constitucional el reconocimiento de la doble nacionalidad. Se podrán imaginar ustedes lo importante y rico de ese debate, aceptar que podíamos tener los mexicanos una doble nacionalidad. Esta reforma permitió que más de 2 millones de mexicanos naturalizados estadounidenses pudieran conservar sus derechos como ciudadanos mexicanos, como el derecho al voto. Y fue expreso: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Hoy, aquellos 2 millones de personas crecieron a 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. 4 de cada 10 han cursado por lo menos la preparatoria. La influencia de la cultura mexicana en la estadounidense es notorio. Basta señalar
en los hábitos alimenticios. El consumo de salsa mexicana en Estados Unidos supera al de la catsup, un gran fenómeno, una gran victoria. Y el guacamole es la botana predilecta. Los estadounidenses ya saben comer mejor. Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos en Estados Unidos. La tercera ciudad en el mundo con mayor número de mexicanos luego de la Ciudad de México y Guadalajara. Son fenómenos que las fronteras no reconocen. Es más fuerte la realidad étnica y cultural. Ningún muro romperá los lazos ancestrales de amistad, colaboración y comercio entre el pueblo mexicano y estadounidense. La amistad entre nuestros pueblos va más allá de las fronteras. Este año, como presidente de la CONAGO, hice 3 giras a Estados Unidos. Asistí a Phoenix para conocer de primera mano la situación que viven los connacionales con la política migratoria que lleva a cabo el presidente Trump. Me reuní con clubes de migrantes y Dreamers y con ellos hicimos el compromiso de fortalecer en coordinación con el Gobierno de la República la defensa legal de los migrantes y los más de 750,000 Dreamers en los 50 consulados y las 26 casas de migrantes de los gobiernos estatales en Estados Unidos. Con ello garantizaremos el debido proceso y la defensa a aquellos mexicanos que quieren seguir viviendo allá y tienen el derecho a estar. No es un privilegio, es un derecho como migrantes. También en febrero me reuní en Washington, invitado por la Asamblea Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos, con 4 gobernadores republicanos y 2 demócratas, con un gran liderazgo entre gobernadores. Con nuestros pares estadounidenses tuvimos claro algo que es muy importante. No están de acuerdo, aunque coincidan con el partido del presidente, con las posturas del presidente con respecto al Tratado de Libre Comercio y a la política migratoria. Reconocen los gobernadores y la gobernadora de Nuevo México que México es su primer socio comercial y Canadá su segundo, o viceversa, Canadá el primero y México el segundo. Para la mayoría de los estados de los Estados Unidos, la relación comercial con nosotros es prioritaria y reconocen que la fuerza del trabajo de los migrantes es fundamental para sus economías. En Washington, recientemente, este fin de semana, estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante una conferencia de prensa con medios estadounidenses y corresponsales mexicanos, con una gran satisfacción les dije que ya obtuvimos la primera victoria moral ante Trump. El muro lo colocó Trump en el presupuesto que presentó al Congreso. Lo van a pagar ellos, no lo vamos a pagar nosotros. Y tengo fundadas esperanzas que se le va a dificultar mucho al presidente Trump poder sacar adelante este respaldo de miles de millones de dólares para esta señal absurda, racista y xenófoba que tiene el señor presidente de los Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos todos los mexicanos a nuestro país. Bienvenidos porque hoy tenemos la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gobierno de la República una firme decisión, la defensa de ellos en los Estados Unidos y también la decisión de recibirlos como deben ser recibidos, con todo el respaldo. Queda claro ante esto que México existe más allá de las fronteras. Que se escuche lejos, México existe más allá de las fronteras, no hay duda.
Señoras y señores, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles aquí en Palacio Nacional a propósito de la promulgación de esta reforma a la Ley General de Educación. Quiero saludar a los titulares de la mesa directiva del Senado de la República, a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el primer evento al que nos toca asistir de manera conjunta, y ella en representación precisamente de la Cámara de Diputados. Sea bienvenida, diputada. Quiero saludar a todas las autoridades aquí presentes, al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a las autoridades educativas de nuestro país, al rector de la máxima casa de estudios, presidente de ANUYES, al director del Instituto Politécnico Nacional, al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, muchas gracias, Juan, por estar aquí presentes, al senador y a la diputada, presidentes de las comisiones de educación en el Senado y Cámara de Diputados. De manera muy especial quiero saludar con especial afecto, respeto y gratitud a la presencia de senadoras y senadores, de diputadas y de diputados que han participado de manera muy responsable y comprometida en lo que hoy estoy promulgando. Saludo a todos los distinguidos invitados a este evento, señores representantes de los medios de comunicación. Durante gran parte del siglo XX, México fue un país predominantemente de salida de migrantes. Sin embargo, desde hace una década, cada vez son más los mexicanos que regresan a nuestra patria que aquellos que salen. Es previsible que esta tendencia continuará en los siguientes años. Y la razón de ello centralmente es porque muchas y muchos mexicanos que por algún motivo, en algún momento de su vida, tomaron la decisión o se vieron en la necesidad de buscar una oportunidad fuera de nuestro país, migraron hacia otros países, particularmente hacia América del Norte. Hoy están encontrando en México oportunidades, hoy están viendo que México abre ventanas y espacios donde pueden realizarse, y por eso hemos visto esta constante ahora de más mexicanos regresando a nuestro país de aquellos que salen. Se trata de personas valiosas para nuestra nación, se trata de connacionales. Son mujeres y hombres que han demostrado su espíritu incansable de superación, su compromiso permanente con sus seres queridos y sus comunidades, y sobre todo su gran amor a México. Como sociedad y como país tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos, de tratarlos con afecto, respeto y dignidad, de asegurarles eficacia gubernamental para que puedan lograr una pronta incorporación a la actividad que deseen llevar a cabo en nuestro país. En especial, debemos garantizar que su reintegración a la vida nacional se realice con pleno respeto a sus derechos humanos y que cuenten con oportunidades efectivas para su desarrollo personal y familiar. En materia educativa, las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración son ilustrativas de esta necesidad. Durante 2016, de los casi 220,000 connacionales repatriados, 51%, es decir, la mitad, o poco más de la mitad, eran adultos que no habían terminado la educación primaria, la educación básica. 35% no había completado la educación media superior y 13% la educación superior. Como gobierno, nuestro compromiso es agilizar la revalidación de estudios que hayan realizado en el extranjero para que concluyan su formación académica y consigan un buen trabajo. También debemos asegurar que las hijas e hijos de estas familias puedan incorporarse sin dificultades a nuestras escuelas públicas y que continúen su proyecto educativo. Con el fin de avanzar rápidamente con estos propósitos, a principios de febrero envié al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para realizar diversas modificaciones a la Ley General de Educación.
Esta es la segunda ocasión que utilizo el recurso de iniciativa de trámite preferente durante mi administración, el cual permite concretar leyes que ameritan una pronta respuesta del Estado mexicano. La primera vez fue para sacar adelante la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ambos casos ha quedado acreditado que este mecanismo democrático funciona y funciona bien. En tan solo 44 días, la iniciativa en favor de los estudiantes que vuelven a nuestra patria fue analizada, enriquecida y aprobada por el Congreso de la Unión. Aprovecho la presencia de las y los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, para expresarles mi mayor reconocimiento por su compromiso para hacer realidad el derecho a la educación de calidad. Se trata de un cambio legislativo que también beneficiará a miles de jóvenes mexicanos que vuelven cada año a nuestra nación después de realizar estudios profesionales más allá de nuestras fronteras. Como aquí se ha mencionado, estos cambios legales se reflejarán en importantes beneficios para los estudiantes y permítanme destacar particularmente dos de ellos. Primero, será más sencillo el proceso de revalidación de estudios, quitando trabas y barreras burocráticas. Se eliminarán muchos requisitos que había engorrosos, como en la apostilla, las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, evitando la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias. Se simplificará la revalidación de profesiones reguladas, como la carrera de Derecho, mientras que las profesiones no reguladas podrán revalidarse de forma casi automática. Y segundo beneficio, se facilitará el ingreso de los estudiantes al sistema educativo nacional bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad. El objetivo es asegurar la movilidad en todo el país de los alumnos que deseen seguir estudiando desde el preescolar hasta la universidad. En suma, a partir de estos dos principios básicos, plena solidaridad y absoluta confianza, respaldaremos a los mexicanos que regresen del extranjero. Una vez concluido el proceso legislativo, lo que sigue ahora es avanzar en los planos operativo y normativo. Lo haremos con el mismo espíritu de unidad y el mismo sentido de urgencia con el que esta iniciativa fue procesada en el Congreso. Por ello, he dado las siguientes indicaciones al secretario de Educación Pública. Primera, fortalecer las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, en las plazas comunitarias ubicadas en México y en Estados Unidos, para que sus beneficiarios completen la educación primaria y secundaria. El 90% de quienes regresan son adultos, por lo que la mayor demanda recaerá en el INEA. Segunda indicación, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, instalar módulos educativos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para difundir la oferta educativa de la Secretaría de Educación Pública. Tercera, implementar un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y que no dominan el idioma español. Cuarta indicación, impulsar un programa especial para la capacitación y certificación de competencias laborales en beneficio de los migrantes que retornan. Quinta, aprovechar los conocimientos de inglés de quienes regresan a fin de que apoyen la enseñanza de ese idioma en nuestro sistema educativo. Y finalmente, la sexta indicación es emitir a la brevedad posible los lineamientos requeridos para hacer operativa esta reforma legal. Con estas acciones enviamos un mensaje de unidad, certidumbre y confianza a los mexicanos en el exterior. Señoras y señores, hace exactamente 211 años nació, para honra de México, un hombre universal, Benito Juárez García, cuya vida demuestra el poder
emancipador de la educación. Además, el Benemérito de las Américas fue un infatigable promotor de la unidad nacional. Hoy, el mejor homenaje que podemos rendirle es seguir trabajando juntos, unidos para consolidar a México como un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades, un país de bienestar y progreso para todos. La mejor forma de enaltecer su legado es hacer realidad su pensamiento, pues como él decía, y lo cito textualmente, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Fin de la cita. Desde aquí, desde Palacio Nacional, quiero reiterarles a nuestros connacionales en Estados Unidos que no están solos. Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad y para continuar construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación. Por su atención, muchas gracias. Señoras y señores, sean tan amables de tomar asiento. Enseguida, el presidente de los Estados Unidos mexicanos firmará el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Señoras y señores, es así como concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La Presidencia de la República agradece a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.